Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 7 del mes de agosto del año 2024 y continuamos nuestra lectura bíblica en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 1 en adelante. El año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo surgiere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra. Será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y lo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiarás sus viñedos. Porque es jubileo, santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirá el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá a ti. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino tened a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Si dijeres: ¿qué comeremos el 7º año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger vuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años, y sembraréis el año 8º, y comeréis del fruto añejo hasta el año 9, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra, por cuanto tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que tu hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, y entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consigue lo suficiente para que se le devuelva lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá a él y volverá a su posesión. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá la facultad de redimirla hasta el término de 1 año desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir, y si no fuere rescatada dentro de 1 año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo,
podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. El que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetuo posesión de ellos, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero, y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no lo harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos contigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podéis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de la familia de ellos nacidos en vuestra casa, que está con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y su hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después, para ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió y hasta el año de jubileo, y han de apreciarse el precio de venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años conforme a ellos, devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado a salario anualmente, hará con él. No se enseñoreará él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatase en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hermanos, habla sobre la posesión de la tierra, de los esclavos, de los criados. Hay un periodo en el cual pueden rescatar lo vendido. No es a perpetuidad la venta, no es como el día de hoy que se compra algo para siempre. En aquel entonces para el pueblo de Israel no. Había que comprarlo por un periodo, y el que lo vendía, al tener el dinero para rescatarlo, podía volver a comprarlo. Al igual con los esclavos, había un periodo prácticamente 50 años. Después de los 50 años, que es el año del jubileo, ellos podían quedar libres. Nadie les iba a decir nada, eran completamente libres para volver a su lugar, podían rescatar aquella venta que hicieron del terreno, lo podían comprar nuevamente, y si no, pues en el año del jubileo se les sería devuelto. Habla también la palabra de no abusar. En el caso de hoy son los intereses de los créditos que muchos tenemos los que nos ahogan. Ahí se habla de que no hay que ser usurero, no hay que dar a usura el dinero, no hay que cobrar más de lo que no se debe. Son las leyes que Dios puso a su pueblo para una convivencia pacífica. Aquel que cumpliere todas esas cosas
que poniendo por obra las ordenanzas de nuestro Dios, dice Él que habitará en la tierra seguros. Mi hermano, hagamos justicia nosotros también, con nuestros vecinos, con nuestra familia. Seamos justos con lo que hacemos, para poder habitar seguros en esta tierra. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.